Programa 1. El mundo antiguo y la Edad Media. ¿Saben qué relación existe entre la invención de la escritura y la historia? Durante la Edad Antigua, las primeras civilizaciones agrícolas fueron Mesopotamia, Egipto, India y China. Estas culturas se desarrollaron en las cuencas de extensos ríos, lo que favoreció las actividades agrícolas. Con el desarrollo agrícola, la organización social cambió, surgieron nuevos oficios, se hizo necesario el trabajo colectivo, floreció el comercio y surgieron nuevas formas de organización política. Las concentraciones de población fueron mayores y así nacieron las primeras ciudades. Estas primeras civilizaciones fueron las que inventaron la escritura y con esta nació la historia como disciplina encargada de conocer los hechos de hombres y mujeres del pasado. Conozcamos un poco más sobre las civilizaciones agrícolas. Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, se estableció en las riberas del Tigris y el Éufrates. La sociedad de esta civilización agrícola estaba encabezada por un jefe de gobierno que también era la máxima autoridad religiosa. Sus principales aportaciones fueron la invención de la escritura cuneiforme, las primeras leyes de la humanidad, conocidas bajo el nombre del Código de Hammurabi, y como en todas las civilizaciones agrícolas, el perfeccionamiento de las técnicas metalúrgicas. A la orilla del río Nilo se establecieron los egipcios. Sus actividades principales fueron el cultivo y el comercio. A los gobernantes del antiguo Egipto se les llamó faraones. Entre las aportaciones principales de los egipcios se encuentran la invención del sistema de poleas y la utilización de instrumentos como la escuadra y la plomada, las cuales permitieron la construcción de las pirámides monumentales. Los egipcios también desarrollaron un sistema de escritura conocida como jeroglífica. En las costas del Océano Índico, cerca del río Indo, se fundaron las primeras ciudades de la civilización hindú, y con el tiempo, otros pueblos ocuparon este inmenso territorio. Sus actividades principales fueron la agricultura y el comercio. En esta región se formaron dinastías que encabezaron los gobiernos. Sus aportaciones principales fueron el cultivo del algodón y el tejido de telas. En el este de Asia, la unificación del territorio chino se dio hacia el año 1700 a.C., bajo el reinado de la dinastía Shang. En China, las primeras aldeas y ciudades agrícolas surgieron en las riberas de los ríos Yangtze-Kiang y Huanghe, también llamado Amarillo. El cauce de estos ríos favoreció la agricultura y la ganadería. Al emperador de China se le consideraba un enviado de Dios, que tenía el poder para gobernar. Sus principales aportaciones fueron la seda, la porcelana y el desarrollo de la metalurgia. Otras importantes civilizaciones del mundo antiguo fueron las culturas mediterráneas, conformadas por Fenicia, Grecia y Roma. Una de sus principales aportaciones fue la invención del alfabeto. El alfabeto fenicio fue adoptado por griegos y etruscos, y de él deriva el que usamos actualmente. En estas civilizaciones florecieron las artes, como la arquitectura, la escultura y el teatro, entre otras. Asimismo, se desarrollaron el pensamiento filosófico y las matemáticas, la física y la medicina. Veamos la siguiente cápsula sobre estas culturas. Fenicia se ubicaba en lo que actualmente es Siria y Líbano. Su situación geográfica le permitió desarrollar un comercio activo vía terrestre y marítima. A los fenicios se les consideró como los mejores comerciantes y marineros de la Edad Antigua. Su contribución más importante fue el alfabeto. Los dominios de Grecia se extendían hasta las costas de Asia Menor y del sur de Italia. Su etapa de mayor esplendor fue la helénica. En este periodo gobernó el rey Alejandro Magno. Entre las aportaciones que nos legó Grecia se encuentran las artes, las ciencias, la literatura, la filosofía, la historia y el deporte. Los romanos dominaron la península itálica y extendieron su imperio hasta Persia e Inglaterra.
Roma, la capital del futuro imperio, fue fundada hacia el año 700 a.C. La antigua Roma tuvo 3 tipos de gobierno. El primero fue la monarquía, que duró del 753 al 510 a.C. Le siguió el periodo de la República, que duró del año 510 al 31 a.C., donde el poder lo ejercía el Senado. César Augusto dio inicio a la época del Imperio, durante la cual Roma dominó todo el Mediterráneo. El imperio duró del año 31 a.C. al 476 después de Cristo. Las principales aportaciones de los romanos fueron el latín, madre de las lenguas romances como el español y el derecho, que hasta la actualidad es la base de muchas legislaciones en todo el mundo. Además, fueron grandes arquitectos, ingenieros, pintores y escultores. Edad Media es el término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en 1453. Suele dividirse en 2 etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Veamos la siguiente cápsula sobre los hechos y procesos históricos que sucedieron en este periodo. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, como se les llamaba a los invasores que provenían del norte de Europa. De este modo, en Europa Occidental se establecieron los pueblos germano, franco y godo, quienes fundaron diversos reinos y feudos. Durante la Alta Edad Media, las tierras de cultivo eran muy importantes para la sobrevivencia de los europeos, pues el comercio era muy escaso. La construcción de castillos y ciudades amuralladas tenía el objetivo de defender estas tierras, tarea que estaba a cargo de los señores feudales. Por esta razón, la riqueza y el poder se medían de acuerdo con las extensiones de tierra que se poseían. Así surgieron los feudos. La población de los feudos, en su mayoría, estaba compuesta por campesinos, que rendían cuentas al señor feudal. A esta forma de relación se le denominó servidumbre y a los campesinos se les llamó siervos. En la Edad Media, el papel de la Iglesia Católica fue muy importante. Los cristianos de Europa reconocieron al Papa como jefe de la Iglesia, quien residía en Roma. La población creció, el comercio se intensificó y como consecuencia, muchas ciudades adquirieron importancia como centros económicos y de gobierno. Así surgió la burguesía, término que se usó para nombrar el conjunto de comerciantes que acumulaban riquezas provenientes de sus negocios. Fue en esa época cuando tuvieron lugar las cruzadas. Estas iniciaron cuando los turcos, de religión musulmana, conquistaron Jerusalén, y los reyes europeos, junto con la iglesia cristiana, realizaron expediciones para reconquistarla, pues se trataba de una ciudad sagrada para ellos. No obstante, la presencia musulmana continuó, y en el año 1453 los turcos se apoderaron de Constantinopla, con lo que el debilitado Imperio de Bizancio, reino cristiano del Medio Oriente, llegó a su fin. Este acontecimiento marcó el fin de la Edad Media. Durante el programa conocimos algunas de las civilizaciones agrícolas más importantes del mundo antiguo y algunas características de la Edad Media. Comenten en grupo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia entre la Edad Antigua y la Edad Media?